Muy buenos días, Puerto Rico. Soy Carmen Enit Acevedo y estamos en Bonita Radio en Esto es lo último, jueves 13 de agosto del 2020. Un agosto súper bárbaro, sobre todo desde el pasado 9 de agosto, que la Comisión Estatal de Elecciones, los presidentes de los partidos Nuevo Progresista y Popular Democrático y otros comisionados electorales de ambos partidos no dieron pie con bola con el proceso primarista del 2020. Ahí está Tomás Rivera Chats, ahí está Lolin Santiago Rodríguez y Lin Melde Feliciano, ahí está el presidente del Partido Popular, Aníbal José Torres. Y hoy tenemos el análisis de la decisión del Tribunal Supremo con relación a todo lo que estaba planteado en por lo menos 4 pleitos, incluidos uno de la gobernadora Wanda Vázquez Garcet, solicitando diferentes remedios al desbarajuste que creó administrativamente la Comisión Estatal de Elecciones y estos funcionarios, colocando al país en una vergüenza no solamente nacional, sino internacional con relación a su proceso eleccionario. Eso en el contexto de la llamada democracia que se articula en este sistema republicano de gobierno, donde se supone que el pueblo es soberano y que toma la decisión política sobre quienes los representan. Vamos a ir a ese análisis. Primero vamos a otro que es importante. La gobernadora de Puerto Rico está reunida con el grupo asesor científico y algunos miembros del grupo asesor económico para tomar decisiones puntuales con relación a lo que lleva por lo menos un mes y es el repunte del COVID-19. Decía la amiga y colaboradora de Bonita Radio, Silvia Álvarez Curvelo, hace un rato en las redes sociales que el pueblo, la discusión pública estaba en el frenesí del asunto de las primarias y habíamos dejado a un lado lo que concierne a una crisis de salud pública que tiene el país en este momento y que le tocaría a ese grupo asesor científico, Wanda Vázquez Garcet, gobernadora sucesoral, secretario de la gobernación, uno de ellos, Antonio Pavón Valle, secretario de Estado, el jibarito de Yauco, Elmer Román, secretario del Departamento de Salud, el doctor psiquiatra Feliciano, tantos y tantos que no sabemos cómo se reparten las culpas, pero sobre todo las responsabilidades de manejo en esta pandemia. Pero antes que eso, los saludo y saludo a todas y todos los que están por ahí está todo el mundo, está la diáspora, están los Morales de Naranjito, Dairamila Costa está por ahí también. Si el presidente del CNE es juez, ¿podría el Tribunal Supremo sancionarlo? Vamos a eso ya mismo. Sobre todo, vamos a compartan las palabras mágicas. Recuerde que estamos en bonitasradio.net. Allí usted puede donar con tarjeta de crédito o PayPal. Que si puede hacerlo, lo haga también a través de ATH Móvil en el área de negocios Fundación Periodismo 21 y cheques o giros postales precisamente a nombre de Fundación Periodismo Siglo XXI, lo puede abreviar y lo envía a la dirección que está en pantalla. Vamos a empezar con el COVID porque me parece que es importante que insistamos en la discusión. Acaban de cerrar hace un momento los trabajos en el sesco de Humacao porque una persona, una empleada regular, dio positivo a la prueba molecular del COVID. Esto está pasando alrededor de nuestra nación, alrededor de más allá de San Juan, Carolina y Bayamón. Y yo creo que es importante que insistamos. El que el repunte del COVID tiene una responsabilidad en el gobierno que no ha hecho lo que tiene que hacer para controlar nuevamente la pandemia, como lo hizo inicialmente, y sobre todo también recae en nuestra responsabilidad individual de que tenemos que tratar de frenar esta pandemia. Sabemos que los casos son diferentes. Por ahí está Roxana Peralta Alemán, que eres nueva. Saludos, bienvenida a Bonita Radio desde Miami. Los casos son diferentes de persona a persona. El contagio va de uno a otro por diferentes razones, pero nosotros también tenemos la capacidad y la responsabilidad de tratar de evitarlo.
Hemos tenido a diferentes epidemiólogas en Puerto Rico, de Puerto Rico, aquí en la discusión sobre las medidas. Yo creo que la doctora María Cruz Nazario fue una de las que nos dio ciertas medidas puntuales, además de las que siempre tratamos de insistir, que es el asunto de la protección y la seguridad, mascarillas, lavado de manos, no aglomeración, etcétera. Si usted viene por el aeropuerto, hágase la prueba antes de salir, llega a Puerto Rico, trate de no vincularse de una manera inmediata, afectiva, con sus familiares o familia biológica o no biológica que tiene en el país. Cuídese y hágase la prueba después de 3 a 5 días. Importantísimo, porque de nosotros también depende la capacidad que volvamos a tener de mantener a raya este virus. Mientras más tarde, es posible que todos nos toque algo del COVID, pero mientras más tarde sea, hay más capacidad para atender desde la salud y desde los profesionales de la salud esta pandemia y además la posibilidad de la vacuna. Así que vamos a tratar de que en efecto sea así. Puerto Rico lleva demasiado tiempo y le voy a decir los números hoy. Los números hoy se elevan a un nivel que la preocupación sigue siendo el asunto de los hospitales, por ejemplo. Y les voy a decir de qué estamos hablando, porque yo creo que de la única manera en que a veces entendemos qué difícil puede ser o está siendo en este momento. Para que ustedes tengan una idea, murió un quinto médico, un emergenciólogo por COVID. Estaba hospitalizado, fue hospitalizado en el área metropolitana y murió. Tuvo que ser conectado a un ventilador artificial. Era uno de los 3 médicos hospitalizados por COVID, estaba conectado en un ventilador mecánico, dice Víctor Ramos. Según el pediatra, unos 66 médicos del país ya se han contagiado con esta enfermedad, mientras 2 continúan todavía hospitalizados. No hay escasez de protección personal, pero las últimas órdenes están en back order. Quiere decir que por ahí hay una crisis, puede venir una crisis de esos aditamentos que son obligatorios y súper importantes en el asunto del COVID, que son las mascarillas, los guantes, sobre todo para los profesionales de la salud. Según el último informe divulgado por Salud, se reportaron 11 muertes hoy de la enfermedad, 8 de ellas confirmadas, y la cifra global se eleva a 306 personas muertas en 6 meses. Nosotros teníamos eso controlado, ya sabemos dónde estamos. Yo creo que tenemos que insistir en protegernos y tenemos que insistir en atender el tema, no dejarlo. Nosotros tratamos de hablar sobre esto todos los días en que estamos arriba y me parece que es importante. Marcol, supuestamente no son 22 médicos, son 5 médicos que mueren por COVID. Lo digo porque es la cifra que está dando el Colegio de Médicos Cirujanos. Si es más, pues tendríamos que atenderlo. Y no sé por qué nos estarían mintiendo, pero vamos. Albita Quiñones está por ahí, Edith Martínez, Paula Damaris, Robert Baldwin, gracias. Compartan. No se olviden que estamos haciendo lo que queremos hacer y sobre todo lo que tenemos que hacer en materia de periodismo, profundidad, análisis e investigación. Y vamos al análisis del Tribunal Supremo y la orden que emite ayer el tribunal con relación a el asunto de las primarias 2020. Primero, que yo creo que lo teníamos clarísimo, que el tribunal iba a hacer lo que hizo en términos de no solamente emitir una orden, una resolución con relación a los casos que tenía ante sí, sino que cada juez iba a emitir una opinión disidente o de conformidad. Son opiniones todas de conformidad porque el voto fue mayoritario, o sea, fue mayoría unánime, o sea, fue unánime, 9-0. Quiere decir que nadie disintió de esa opinión mayoritaria que escribió el juez Rivera García. Y voy a buscar específicamente de quién fue la mayoritaria, o fue Rafael Martínez.
¿Por qué me parece que es importante decir quién escribió? Porque como sabemos, la opinión mayoritaria fue Filiberti Cintrón, perdón. Vamos a empezar por ahí. Ustedes saben que el presidente de la Comisión Estatal, Santana Rivera, fue secretario del Tribunal Supremo nombrado en el 2016, pero también fue oficial jurídico de dos jueces, del juez Edgardo Rivera García y del juez Rafael Martínez, ese que ven en pantalla, que es quien lo juramenta a la Comisión Estatal de Elecciones. Qué interesante que el juez Rafael Martínez no emite ninguna opinión por escrito, solamente se une a la opinión de todo el mundo, que es la que escribe Filiberti Cintrón. Bien interesante eso. Vamos a empezar destacando eso. Para decir, sí, fue el juez Filiberti, ya corregido, fue el juez Filiberti. ¿Por qué me parece que es importante destacar con quién trabajó el juez? Incluso tiene un nombramiento de juez superior, el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones. Porque yo creo que una de las cosas que vamos a ver en las lecturas de no solamente de la opinión mayoritaria, sino de todas las de conformidad, es precisamente las diferencias de entrar unos en materia de lo que entran otros, como es la jueza presidenta Maite Oronoz y la jueza Anabel Rodríguez, específicamente hablando de lo que para la juez Anabel Rodríguez, constituye ineficiencia, incapacidad del presidente de la Comisión Estatal de Elecciones e incluso que lo llama neófito. Yo he leído muchas opiniones de la juez Anabel Rodríguez y creo que, lo he dicho antes, me parece que fue una de las opiniones más brillantes con relación a la posición que estuvo el Tribunal Supremo en el 2019 cuando atendió el asunto de la constitucionalidad del nombramiento y de la jura de Pedro Pierluisi como secretario de Estado y jurar como gobernador cuando no había sido confirmado por ambas cámaras. Y me llamó la atención, poderosamente la atención, que esta opinión, este escrito es un escrito de naturaleza muy fuerte en términos de esas representaciones que hace de la incapacidad del presidente de la Comisión Estatal. Sí, eso me llama la atención porque finalmente estamos hablando de un caso que es súper importante para el país, que iba a dirimir precisamente lo que la democracia atiende como lo más importante en el ejercicio del pueblo para escoger a sus representantes, ese poder político que finalmente recae en el pueblo soberano, y hablamos del derecho al voto. Así que ahí se vincularon, se malearon unas posiciones que tienen que ver con las posiciones públicas y la función pública de un presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, que se cuestiona si tenía o no la capacidad y si en efecto la demostración de lo que ocurrió en las primarias el pasado domingo 9 de agosto sostiene esa postura de la juez Rodríguez de que fue incapaz. Pero eso va alrededor de otras opiniones. Por ejemplo, la que expuso la misma jueza presidenta Maite Oronoz, la que expone claramente el juez Luis Estrella Martínez, uno de los jueces más vocales y que más ha pasado hacia la minoría ideológica del Tribunal Supremo para atender situaciones puntuales donde ha sido muy vocal. Y ahí está Luis Estrella planteando esa incapacidad, esa negligencia, hace una alusión y utiliza la imagen
del jarrón que se lanza al piso para demostrar que en efecto han tenido que reparar el jarrón de la democracia de la manera más sutil posible para no hacerle más daño a la democracia. Así que me parece que es importante establecer quiénes son los amigos o quiénes son los que pueden distanciarse de la posición de amigos y de mecenas, de personas que lo llevaron a donde está, al presidente de la Comisión Estatal. Y la ausencia de ese llamado, de esa alusión al presidente, de esas personas que estuvieron con él, pues me parece que es importante llamar la atención. Entonces, si vamos a lo que decide el tribunal, decía Daisy Sánchez que el tribunal salió cleca. A mí no necesariamente me gusta utilizar esa imagen porque Daisy me conoce, sabe que trato de no utilizar imágenes que podrían estar muy bien configuradas por el machismo para atraer, hacer alusiones a si fueron o no fueron acertadas las posiciones, en este caso del Tribunal Supremo. El tribunal decide básicamente todo el mundo llamando la atención de ese reparo que tienen que hacer lo más rápido posible para que no quede lacerado totalmente, aunque el daño está hecho. Lo dice claramente el juez Estrella, lo dice claramente Anabel Rodríguez y lo dice claramente la juez Maite Oronoz y el juez Ángel Colón Pérez, que fue el último, en una decisión que habla de salomónica, que la salida tenía que ser salomónica. Precisamente Mac me llama la atención de la palabra salomónica, la utiliza el juez Colón Pérez, específicamente dice, tiene que haber una salida salomónica a la difícil encrucijada en que nos encontramos como pueblo. Si eso fue una salida salomónica, yo creo que en efecto el tribunal entendió que primero tenía que ser lo más rápido posible porque hay una decisión administrativa de el presidente de la Comisión Estatal y los dos presidentes con los dos comisionados de los partidos políticos, Nuevo Progresista y Popular Democrático, sobre este asunto. Vamos a posponerla donde no hubo celebración de primaria porque no llegaron los materiales, que estamos hablando de casi el 70%. Y eso va a ocurrir el domingo. Pero a mí me parece que es súper importante, además de que el tribunal haya dicho, lo vamos a hacer precisamente para tratar de mitigar los daños. Mitigar los daños no quiere decir que el daño esté hecho, el daño está hecho. Sobre todo a la imagen de una institución que era quizás la única institución en Puerto Rico que no había tocado la política partidista y la había destruido. Yo creo que está claro, sobre todo en la posición de Anabel Rodríguez, diciendo, ¿por qué no solamente el presidente de la Junta? El presidente de la Comisión Estatal, perdón, él le hizo daño a ese esfuerzo de la primaria, a esa operación de la primaria del 2020, sino que los comisionados y los presidentes de los partidos, por un lado, no haber llamado la atención de que no estaban listos, a pesar de que ese rum rum estaba ahí, ellos insistieron en que estaban listos y se tiraron al ruedo de la primaria. Y por otro lado, porque cuando se sentaron a dilucidar el mismo día 9 de agosto, lo que ocurrió o lo que estaba ocurriendo, que no llegaban los materiales, que el presidente emitió una comunicación diciendo que iban a estar a las 11 de la mañana y nunca estuvieron, en la mayor parte de los casos, nunca llegaron a salir los camiones hacia los colegios electorales. Cuando se sentaron a decidir, y esto es súper importante, ¿qué iban a hacer? Anabel Rodríguez lo dice claramente. Los presidentes los presidentes de los partidos, los comisionados, pero sobre todo habla de los presidentes de los partidos.
se abrogaron prerrogativas que le competían exclusivamente a la Comisión Estatal de Elecciones. Eso lo hacen de otra manera, no tan contundente como lo está diciendo Anabel Rodríguez, lo hace de otra manera todos los demás jueces que opinan sobre el asunto. El más cuidadoso, esto es interesante con relación a lo primero que dije de Rafael Martínez, que jura al presidente de la Comisión Estatal de Elecciones y que fue su empleado como oficial jurídico. El segundo que lo empleó en el Tribunal Supremo como oficial jurídico fue precisamente el juez Edgardo Rivera García. Y el juez Edgardo Rivera García dice que él no va a entrar en los asuntos administrativos de la Comisión Estatal de Elecciones, que él está de acuerdo con la opinión mayoritaria, pero que lo único que va a hacer es establecer el marco jurídico que sostiene esta postura. Interesante que el ex jefe del presidente de la Comisión Estatal no quiera entrar a decir lo que categóricamente ha dicho su colega Estrella, ha dicho la juez Rodríguez, la juez Maite Oronoz, el juez Colón Pérez, etc. Y eso hay que puntualizarlo. ¿Qué dijo Anabel Rodríguez? Específicamente una rama ejecutiva que lo refrenda, aquel acuerdo emitido por esas comisiones primaristas, con beneplácito, no obstante los serios señalamientos que se hacen en contra del proyecto. Una comisión estatal de elecciones, el proyecto que le dio la supuesta potestad al presidente del Partido Nuevo Progresista, al presidente del Partido Popular, a los comisionados, al presidente de la Comisión Estatal, de detener, de cancelar la primaria y moverla para el 9 de agosto. Una comisión estatal presidida por un neófito, el licenciado Juan Ernesto Dávila Rivera, quien le demostró al país su patente incapacidad para desempeñar como un mínimo de eficacia el cargo al cual fue designado por el exgobernador Ricardo Rosselló Nevares. Unos comisionados electorales que no advirtieron de antemano al país de lo que ocurría en el seno de la comisión y que, por el contrario, aseguraron al elector que estaban listos para celebrar con éxito el evento. Presidentes de partidos, candidatos a su vez a puestos electivos, intimando, mire, el cabro velando las lechugas. A puestos electivos en una conferencia de prensa desafortunada, donde se abrogaron las prerrogativas de la comisión sobre el proceso electoral. Esto definitivamente habla directamente de lo que nosotros empezamos a hablar acá el domingo pasado cuando hablábamos con la profesora Silvia Álvarez Curvelo de que aquí había responsabilidad compartida. Pero Mildred Pavón Charneco, y lo hace igualmente Anabel Rodríguez, va más lejos. Lo intima Anabel Rodríguez en referencia a que está cuestionada esa decisión precisamente sobre la base del nuevo Código Electoral, que sabemos que la gobernadora firmó el 20 de junio. ¿Ok? Mildred Pavón Charneco dice, con la decisión se bifurca la elección y eso no se sostiene bajo el nuevo código. ¿Por qué entonces no atendieron el asunto del nuevo código? Volvemos. Porque no lo tenían ante sí, pero como dice la profesora Yanira Reyes Gil, en otros momentos se han puesto bien creativos los jueces del Tribunal Supremo. Esta vez no le metieron mano al código. Aunque todo el mundo dice, por lo menos, estas tres juezas, incluida Pavón Charneco, que es una de las juezas de la mayoría ideológica, que sabemos que siempre ha estado de parte de la mayoría ideológica en los asuntos que atiende, sobre todo que son más duros en contra del Partido Nuevo Progresista y la administración de Ricardo Rosselló Nevares, Wanda Vázquez Garcet, gobernadora sucesora. Entonces, no entran en esos asuntos, pero
Esas tres juezas hacen alusión, sobre todo las primeras dos, Oronoz Rodríguez y Rodríguez, Anabel Rodríguez, a la incapacidad del presidente de la Comisión Estatal, Juan Dávila Rivera. Yo me pregunto, no entrar a dirimir precisamente esa incapacidad que puede rayar en la negligencia en la función pública, que en el caso del Estado de Derecho en Puerto Rico es puede ser una negligencia criminal. O sea, el derecho penal lo establece. No entrarían en eso precisamente porque pueden tener ante sí una posibilidad de que alguien en el Departamento de Justicia vaya en contra del presidente de la Comisión Estatal de Elecciones imputándole negligencia criminal en el cumplimiento del deber. Eso es una posibilidad, porque no olvidemos que el presidente de la Comisión Estatal compareció como parte. Fue emplazado y tuvo que radicar un documento, un alegato, por la vía de la certificación que se estaba solicitando. Es decir, el presidente tuvo que haberle dicho al Tribunal Supremo, esto fue lo que pasó. Y de hecho, Pavón Charneco cita los alegatos del propio presidente cuando establece que el estatuto del nuevo código electoral le da la capacidad de tomar la decisión que tomó él con los otros comisionados primaristas, entiéndase, presidente del partido, comisionados electorales. Y dice la propia Pavón Charneco que no se sostiene en derecho lo que está planteando el presidente. Es decir, habrá de alguna manera una vuelta que se le dio al asunto para no manejar la incompetencia directa, claramente, de Juan Dávila Rivera, porque eso le compete al Ejecutivo. Porque le compete al Ejecutivo ahora hacer el análisis de si le dice al Departamento de Justicia, investigue si las acciones del presidente de la Comisión Estatal de Elecciones se pueden constituir en negligencia criminal en la función pública. Y eso, obviamente, tiene que pasar por el proceso ordinario de que es un funcionario del Ejecutivo, que tiene que ir al FEI, etcétera, etcétera, etcétera. Es una pregunta que me hago de haber leído esta opinión mayoritaria versus todas las opiniones en conformidad, con algunas disidencias en términos, sobre todo la que hace la juez Maite Oronoz, que establece, mire, yo hubiera ido a resolver todos estos asuntos. Sobre todo que hubiera ido a resolver, preguntarle y que demostrara a la Comisión Estatal de Elecciones que tiene la capacidad para ejecutar efectivamente esa primaria el próximo domingo. Porque eso está ahí. No estaban listos el sábado, el domingo menos. El miércoles no estaban listos ayer, porque ayer era que le iban a entregar las papeletas que le hacían falta tanto al PNP como al PPD. La Comisión Estatal de Elecciones. A pesar de que hay acarreadores que ya han cobrado hasta $1 millón, por lo menos facturado. Todo eso está planteado en este grupo, para mí, de decisiones que nos ponen, como dice muy bien, y ahora vamos a ir a algunos de las manifestaciones de los jueces. Como dice muy bien el juez Colón Pérez, en la peor encrucijada que se puede encontrar el pueblo de cara a una elección. Diría, por ejemplo, vamos a lo que dice Anabel Rodríguez sobre el remedio. El remedio que hoy dispone este tribunal para atajar esta crisis electoral es, dentro de la circunstancia, el menos que violenta un sistema representativo fundamentado en el derecho al sufragio y en la confianza que deben tener los ciudadanos en los procesos electorales mediante los cuales ejercitan ese derecho. Ante una situación sin precedente jurídico alguno, correspondía a este tribunal tomar una decisión que sopesara los derechos e intereses de todas las partes involucradas. Como último garante de los derechos consagrados en nuestra Constitución, sin embargo,
esa decisión ha de estar imperiosamente quitada por el principio de igualdad de acceso a los procesos electorales, que la sección 2 de la Carta de Derechos establece. Los hechos que originan los recursos ante nuestra consideración evidencian una transgresión incuestionable a ese derecho al sufragio universal, igual, directo y secreto que garantiza nuestra Constitución. Todos hablan, menos Mildred Pavón Chaleco. Mildred Pavón Chaleco disiente en términos de que ella hubiera revelado los resultados. Fíjense qué importante. ¿Quiénes son los que están pidiendo, entre otros, que se revelen los resultados? Pedro Pierluisi y Eduardo Batia, por otro lado. Y Mildred Pavón Chaleco estaría de acuerdo. Pero todos hablan precisamente de la violación constitucional a ese derecho que, además de la Constitución de Puerto Rico, se protege a nivel internacional. Y es el derecho al sufragio, el derecho a que sea secreto y el derecho a conocer los resultados una vez terminen los procesos. Insiste, la incertidumbre y falta de legitimidad de un proceso electoral mancillado por la fragmentación indebida de un evento de primarias se presentó como una amenaza peligrosa a la democracia y a la igualdad de acceso al derecho al voto. Contrario a lo que arguyen algunos de los candidatos peticionarios, divulgar a destiempo los resultados de un proceso electoral malogrado incide directamente en el ejercicio del derecho al voto de miles de puertorriqueños que fueron privados de participar en los comicios el pasado domingo. La garantía constitucional del derecho al voto en igualdad de condiciones se vería inmediatamente abatida con la concesión del remedio solicitado. Y quiero ir a lo que dice el juez Estrella, porque me parece interesante. Dice el juez Estrella, no, esta es la juez Rodríguez. En este caso, vamos a empezar por cómo empieza esa opinión. Qué vergüenza, qué desgracia, cuánta indignación. Observamos el pasado domingo con asombro, aunque no con total sorpresa, la debacle electoral del proceso de primaria celebrado a semanas de una elección general. En este caso, la divulgación parcial de los resultados según solicitada se llevaría a cabo días antes de la segunda parte de un evento electoral que fue interrumpido y pospuesto por la comisión. Tal proceder, como dijimos, socavaría el ejercer el derecho al voto contenido en la sección 2 de nuestra Carta de Derechos y coaccionaría en el ejercicio de ese derecho a los electores que aún no han votado en las primarias. Todo el mundo está de acuerdo, menos Mildred Pavón Chaleco, precisamente en que no deben ser divulgados por el efecto que tendría entre aquellos que ya participaron versus los que no han participado. Estaría viciado, lo que ellos entienden es sobre todo el asunto del secreto, de la secretividad, porque es culminado el proceso que se supone que se divulguen los resultados. Como agravante, una administración deficiente del evento electoral programado dejó a miles de electores sin la oportunidad de expresar su voluntad respecto a las primarias en las urnas. Siempre el agravante, el proceso deficiente, negligente, administrativo que ejecutó el Ejecutivo. Y por eso es que yo sigo insistiendo en la pregunta. No lo hicieron precisamente porque saben que puede estar ante ellos eventualmente y que le corresponde al Ejecutivo manejar la negligencia de la Comisión Estatal de Elecciones. Oiga, el problema es que la negligencia no solamente es de la Comisión Estatal de Elecciones, puede ser de los comisionados electorales, puede ser de los presidentes de los partidos. Claro, presidentes de los partidos no son funcionarios públicos a la sazón. Uno es presidente del Senado y el otro es un senador de minoría. Pero, ¿y qué hay de la negligencia de quien nombró a Juan Dávila Rivera a ser presidente de la Comisión Estatal de Elecciones? Porque quien nombró a Juan Dávila Rivera debió saber que este oficial jurídico no tenía la capacidad para entrar a dirimir
un proceso electoral que no sabíamos en el 2016 en el 2018 cuando lo nombraron que iba a haber pandemia. Lo que sí debió saber el Partido Nuevo Progresista era cómo se estaba alineando el trabajo de su gobierno. Y que definitivamente lo más que había que proteger o lo más que hay que proteger en todo este proceso es la institución que le provee al país la capacidad de ir o no ir a ejercer el derecho al voto. ¿Qué hay de la negligencia? ¿No será que eso levanta una negligencia? Pero mire, across the board. Y hablando de negligencia, vamos a cómo fue que se nombró a Juan Dávila Rivera en este esfuerzo público. Cuando en el 2016, esa mayoría del tribunal, y es que contextualizar es lo mejor porque nos damos cuenta dónde pueden estar los amarres de esa mayoría del Tribunal Supremo con este presidente de la Comisión Estatal de Elecciones. Estamos hablando de que este joven era un oficial jurídico primero de Rivera García, primero de Rafael Martínez y después de Rivera García, y ha sido el Tribunal Supremo de esa mayoría del Tribunal Supremo que ante la salida de la juez presidenta en el 2016, Liana Fiol Mata, pero sobre todo ante la salida porque la nombraron juez de la entonces secretaria del tribunal, Liliana Oquendo Groló, dice la opinión de la jueza Anabel Rodríguez cuando se hizo ese nombramiento a secretario del tribunal, que esa mayoría estaba usurpando los poderes del juez presidente para nombrar a quien iba a ser el secretario o secretaria, en este caso secretario, del Tribunal Supremo. Y así lo consignaron en la resolución que se emitió cuando fue nombrado por esa mayoría, que entonces acogió que por ser mayoría tenían la capacidad para nombrar al secretario. Los jueces Luis Estrella Martínez, Rafael Martínez, Filiberti Rivera García y Eric Kolthoff y Pavón Charnego. La jueza Anabel Rodríguez se opuso, así como se opuso la jueza Maite Orono, y consignaron lo siguiente ante el tribunal. Disiente del curso de acción tomado por una mayoría de este tribunal. Esa es la juez Rodríguez, a lo que se unió la juez Maite Orono. Dado que la figura del juez presidente, en ese momento no estaba nombrada Maite Orono, no intervino en ese proceso la jueza Liana Fiol Mata. Esto lo dijo la jueza Rodríguez. Dado que la figura del juez presidente es la encargada de dividir los trabajos de este foro, estimo que lo que procedía era esperar al nombramiento de este con tal de otorgarle la debida deferencia en el proceso de nombramiento y selección del secretario de este tribunal. Es decir, que ellos no esperaron, esa mayoría no esperó a que se nombrara a un juez o una jueza presidente, como en efecto se hizo después, y nombraron al secretario, a este secretario que hoy le está diciendo el propio tribunal, incluso los de ellos mismos, que fue incompetente en la función pública como presidente de la Comisión Estatal de Elecciones. Ante todo, el proceder apresurado de la mayoría impide que el próximo juez presidente o jueza presidenta intervenga en el nombramiento de una persona indispensable en el funcionamiento y la tramitación de los recursos en este tribunal. Entonces yo me pregunto, ¿quiénes fueron los negligentes aquí? Cuando empezaron a darle posiciones públicas que a todas luces no tenía la capacidad de ejercer el juez superior Juan Dávila Rivera. ¿Quiénes fueron los negligentes en la función pública? Dice Brenda Reyes, Marisol, sí, tornillo flojo que quiso enroscarse hasta que le salió moho. No hay cultura de señalar y encauzar querellas de negligencia en nuestros líderes, ya sea por conocimiento o por desconocimiento o por lo que sea.
Y yo voy a decir esto, como suelo decir lo que pienso, sobre todo en el contexto que estamos hablando. El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha recibido 3 querellas contra Tata Charbonnier. En una de ellas establece el propio tribunal que María Milagros Charbonnier le mintió al foro. Le mintió al foro y esa mentira y esa mendacidad fue corroborada precisamente por un recurso perito del tribunal que dijo que su firma, como ella había alegado, nunca le fue mal utilizada, copiada. Ella decía que se la habían falsificado. Y el tribunal solamente le dio una palmadita en la mano. Eso no se hace a Tata Charbonnier. Si hoy el Tribunal Supremo no tiene la capacidad para ir sobre precisamente los funcionarios que incumplieron su función pública, en lo que ellos alegan es lo más fundamental en una democracia, que es el derecho al voto, me parece que está precedido por todas esas instancias en que no hacen lo que tienen que hacer con relación a los funcionarios que litigan y postulan ante sí, cuya ética está regulada por el Tribunal Supremo. Y sí, yo estoy con Cintia. Puerto Rico tiene una mala costumbre de que sé lo que fulano hizo mal, pero en posición de poder de denunciarlo, no lo denuncia. Y eso nos ha traído hasta aquí con relación a la corrupción pública. Esto nos ha traído hasta aquí con relación a una universidad incluso, y vamos a hablar de la universidad estatal, que a sabiendas de todos los sectores de que el asunto allí de la organización de los diferentes sectores incumple con lo más importante en una universidad, que es ir de frente, es ser honesto. No se hace lo que se tiene que hacer. Y ahí están las instituciones públicas en la crisis que tenemos hoy. Amén de lo que interviene la política partidista, que le ha hecho mucho daño a las instituciones. Nosotros también tenemos una responsabilidad de denunciar. Y en el poder, asumirlo. Pero como aquí todo el mundo quiere ser amigo de todo el mundo y ese callo no se pisa, ahí tienen el país que tenemos. Así que yo creo que sí, que esa mirada también es interior. Esa mirada es para nosotros. Siempre lo digo estoy viendo a Brenda Reyes Tomasini, ya iba a decir relacionista pública, como periodista siempre lo he planteado. Nosotros tenemos que tener una mirada hacia el interior de nuestra profesión. Y la autocrítica es importante. Todos en el país deberían hacer esa mirada interior y mirar y ubicarse. ¿Dónde está mi responsabilidad? ¿Qué es lo que nos ha pasado que no queremos sentir lo complejo que es no estar de acuerdo con el amigo y denunciar lo que hizo mal? ¿Por qué la incomodidad de salir de la zona cómoda? Yo creo que son preguntas urgentes que el país tiene que contestarse, que las diferentes profesiones tienen que contestarse, que sobre todo la gente que hace opinión pública y que participa del proceso político tiene que contestarse, porque le ha hecho mucho daño al país, desde el Ejecutivo hasta el Tribunal Supremo, todas las ramas involucradas. Dice Brenda, a mí me duele que mis hijos vean esto, me da vergüenza ajena que este escándalo tenga cobertura fuera de Puerto Rico. Brenda, yo te lo he dicho antes y lo voy a compartir aquí y me encantaría que pudiéramos hablar sobre el asunto. Yo creo que los hijos y las hijas tienen que ver lo que en efecto pasa en la vida, porque esto no es un nicho de rosa. No lo es, la vida no lo es. La vida no depende de lo que papá, mamá, abuelo y abuela nos enseñaron. La vida depende de toda esa interacción que se da hacia afuera y de esa interacción que también se da al interior de nuestras comunidades y de nuestras familias. Y de qué manera, si los hijos no lo ven, van a poder aquilatar lo que se puede hacer mejor, lo que se puede hacer peor, lo que se debe hacer mejor para que este país siga hacia adelante. Que lo miren, que lo vean, que lo sufran. Es parte de crecer, porque esto no es fácil y tú lo sabes, amiga. Luis Alfredo, poco a poco van cayendo, lo que aquí se hace, aquí se paga.
Angie Mazas, felicitaciones, por lo menos me está haciendo así. Gracias, Angie, como siempre. Esto es un caos para afuera. Han burlado la Constitución sin vergüenza ninguna. Tristemente ya la democracia cayó a tan bajo nivel que la política pobre, que se ejerce. La jueza Oronoz y la jueza Anabel Rodríguez fueron las más claras que lo establecieron. A ellos les tocó, desde su punto de vista, asumir esa salida salomónica. Es al pueblo en las urnas quien le toca ejercer el poder político que tiene. Y por eso abrieron la puerta a que en efecto la primaria sea el domingo y que la elección general, que ya amenaza la legislatura con que puede enmendar la fecha para celebrarse, se haga en efecto el 3 de noviembre como establece la ley. Recuerde que tiene que haber un término porque además de certificar los candidatos, la Comisión Estatal de Elecciones hay que hacer papeletas, etcétera, etcétera. Así que hay que estar súper pendiente a lo que va a pasar. El jíbaro llamaba al pan pan y al vino vino, no se casaba con nadie. Ahora todo es una cobardía de no señalar lo que está mal sin distinción de personas. ¿En qué momento mutó nuestra raza? Interesante ese planteamiento, Milagro. Gracias por estar ahí, Ramón Cardona. Desafortunadamente el escándalo nos salpica a todos por mera asociación. Tenemos que tocar fondo para darnos cuenta. Mac, estoy de acuerdo. Como pueblo parece que nos falta un poquito por tocar fondo. Yo no le tengo miedo al fondo. Yo soy honesta en ese sentido. Yo creo que si el país tiene que tocar fondo, no sé cuánto más se pueda tocar, pero sí, aparentemente hay unas generaciones que todavía les hace falta tocar fondo porque del fondo se sale con fuerza, a menos que la salida no haya salida de ese fondo y siempre hay una gente que por una X o Y no lo logra. Pero yo creo que sí, que como país tenemos. Sueño con un mundo donde no existe la corrupción ni el COVID. Gracias, Denis Bohr, por eso. El COVID, vamos a volver a hablar esta tarde, pero les digo, en la Universidad de Puerto Rico, hace por lo menos 2 semanas, nosotros hicimos, llamamos la atención de lo que estaba pasando en el recinto de ciencias médicas, nombramientos sin pasar por el comité de personal, en el caso del Cano Salgado, portavoz del grupo asesor científico, pana de Segundo Rodríguez Quilicini, el rector del recinto. Y hoy desde ayer hay una carta circulando de una amiga, sobre todo, que participa del proyecto Universidad de Puerto Rico Estudios Generales, Johanna Emanueli, licenciada, doctora también, y habla de más o menos lo mismo, pero allí en Río Piedras. Y yo quiero hablar esta tarde con Johanna, sobre todo porque sé que hay un interés particular de debatir el tema y yo creo que la universidad es súper importante. Alguien está diciendo, Carmen Dávila dice, si cambiaran la fecha de las elecciones, ¿qué pasará con los jóvenes que cumplan 18 años después del día del 3 de noviembre? Bueno, no creo que sea posible porque ahí entran lo que son los términos. Pero es una buena pregunta. Voy a ver si el presidente de la comisión me la contesta. O por lo menos alguien ducho en el tema. No creo que haya estado resuelto. A mí no me parece que se van a extender, o sea, si se extienden, que lo dudo muchísimo, mucho más allá del 3 de noviembre. ¿No? Yo creo que se queda en el mismo mes de noviembre. Pero buena pregunta. Y entonces, gente, nosotros nos vamos. ¿Y qué pasaría con la posición de comisionado residente que debe ser electo con las de Estados Unidos? No necesariamente tiene que ser electo con las de Estados Unidos, aunque es técnicamente un miembro del Congreso. Pregunta buenísima de nuestro director técnico, David, también es una pregunta que podemos hacer. Yo lo tengo que dejar, son las 11:50. Hoy por ahí viene Rodrigo Otero Goico con su Más de una Milla, Pretexto Deportes, que hoy es historia y no se lo pueden perder porque tiene un tema espectacular que tiene que ver con niños, niñas y profesores, maestros de la escuela pública, precisamente hablando de la historia del deporte en Puerto Rico. Yo me tengo que ir. No se olviden que nuestros anunciantes estuvieron presentes, como siempre, Buen Vecino Café, Vega Alta Coop y The Winery Outlet, que nosotros estamos en bonitasradio.net, que allí además de usted ver todas las historias y todos los contenidos de nuestro proyecto, puede ir a donar si le parece y puede
al área de donar con tarjetas de crédito y PayPal. Y por ahí me dice Egidio Colón Archilla, que está mi amigo, mi editor, mi consejero, Armindo Núñez. Saludos, Armindo, y Egidio también. Que también puede hacerlo a través de donativos a Fundación Periodismo 21 en el área de negocios de la ATH Móvil, Puerto Rico, Estados Unidos, y cheques o giros postales a nombre de Fundación Periodismo Siglo XXI en la dirección correo general que nuestro querido director pone en pantalla. Éxito, buen provecho, que la pasen bien. Espero poder haber cubierto de alguna manera lo que es mi análisis de esta decisión del Tribunal Supremo. Y no dudo que antes de la semana que viene tengamos a la profesora Yanira Reyes Gil para hablar un poco sobre el tema. Éxito y nos vemos a las 5 en Qué Palo es Noticia. Hasta entonces.